Ok. Voy a comenzar con la grabación. Y quiero recordarles que toda la parte conceptual, esto ya se lo subí, lo tienen que tener súper presente a la hora de interpretar correctamente las ecuaciones. Creo que hablamos suficiente ayer que representaba cada una de estas variables, así que no creo que tengan problemas de aquí en adelante. Manual de carretera, volumen 3, sumamente importante también tenerlo presente. No olvidar que en esta planilla, perdón, en esta diapositiva, yo en la copia fiel prácticamente lo que ocurre en manual de carretera, y sí tiene en consideración la sobrecarga y la cohesión, nada más que aquí yo calculo un Z0 porque la cohesión me dice que se puede autosoportar el suelo, por lo tanto los empujes disminuyen. Gravitacional, cantilever, ¿cierto? Gravitacional, prácticamente su puro peso. Cantilever, tengo que predimensionar esto y empezar a jugar con las deflexiones que se pueden generar aquí en el muro, producto de los empujes. También hablamos de la condición sísmica, que era un triángulo invertido, y también expliqué por qué era un triángulo invertido. Y las consideraciones de diseño para los parámetros de resistencia cuando ese plano de 45 grados que pasa tras dos del muro toma relleno y toma suelo natural. ¿Ya? Es para no castigar tanto los parámetros de resistencia. Los factores de seguridad, el estático, Pedro ya voy, estático y pseudoestático o dinámico. ¿Ya? Ojo con este factor de seguridad que aparece acá. Si nosotros consideramos para el C sub S de A sub 0 medio, teníamos que verificar que 1.15 veces el factor de seguridad de arriba. Pero si considero A sub 0 completo, es decir, no medio, puedo verificar simplemente que el factor de seguridad se cumpla para 1. Y ahí me aseguro prácticamente que le estoy metiendo toda la aceleración máxima efectiva en la fuerza de inercia en el control de desplazamiento. ¿Ya? Recordar nuevamente esto. Como tenemos una carga vertical y tenemos unos empujes horizontales, voy a tener una resultante, y esa resultante no necesariamente pasa por la mitad de la fundación. ¿Se fijan? Este es B medio para allá, B medio hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, yo voy a buscar una distancia X, que la voy a denominar XE o XD, que aquí en la parte estática y la parte dinámica, para ver dónde queda distribuida esa carga R, que prácticamente son los momentos resistentes menos los solicitantes, dividido el esfuerzo vertical, y después calculo la excentricidad como el V medio menos esa distancia X, que aparece ahí que calculé anteriormente. Y recién me meto a calcular el Q máximo y el Q mínimo según corresponde. ¿Ok? Recordad dónde aparece el efecto del área en compresión de la fundación, y aquí aparece respecto a si estoy en roca, fundado en roca, acepto un 50% del área en compresión, no voy a tener problemas de compatibilidad y de esfuerzo de tracción que me puedan generar un agrietamiento en mi fundación. Y dependiendo del tipo de suelo, de aquí, de mejor calidad hacia arriba, peor calidad hacia abajo, mínimo un 80%. Ahora sí, Pedro, dígame. Hola, profe. Tenía una duda respecto al, a la sobrecarga, Ya. que creo que no me queda muy claro Mm. cuándo se considera así como ese bloque horizontal que salía en la diapo siguiente, creo. ¿Ya? Ese, ¿cuándo se considera así la sobrecarga y cuándo no? Porque en la Ya. clase el profe algo mencionaba de cuando era máximo 1 tonelada por metro o 2 toneladas por metro, que ahí era de esa manera, creo, no, esa parte no me Sí, quedó muy clara. creo que es muy bueno que los criterios de diseño se tomen con precaución. Es muy bueno justamente la sobrecarga. Y yo le pregunto a usted, ¿una carga qué es? ¿Una resistencia o una solicitación? ¿Solicitación? Perfecto, ¿cierto? ¿Lo tiene claro o me está preguntando? No tenía duda, pero creo que es solicitación. Y ahí ¿Cierto? me Si yo tengo confirmó. una carga que estoy solicitando, metiendo, no sé, acá arriba una sobrecarga, ¿cierto? Voy a empujar esto y me va a generar, y todo lo que hemos visto nosotros como carga Q, ¿se acuerda? Para cálculo de incrementos de tensiones también es una solicitación. Entonces, acá esa solicitación sí está siendo considerada como empuje, ¿ya? El problema es cuando la sobrecarga se apoya tras dos del muro, es decir, en el talón. Usted me va a decir, profesor, esa sobrecarga me ayuda en el talón, por lo tanto, aumento la resistencia como
como peso, por lo tanto evito que la misma solicitación me lo vuelque. Yo le voy a decir, sí, está perfecto, muy bien, pero vuelvo y le pregunto, es una sobrecarga. Es decir, puede que esté ahí, como puede que no esté ahí. Si es una carga muerta, la tengo que considerar porque tengo mayor probabilidad, bueno, en realidad es 100%, voy a tener certeza que la carga siempre va a estar apoyada acá abajo. ¿Se fijan? Esa carga Q, que si bien está acá arriba, me va a generar un peso extra sobre el talón de mi muro, que me va a mantener ahí esto constantemente. En cambio, si es una sobrecarga, por ejemplo, una carga de tránsito que se utiliza mucho en el manual de carretera o se utiliza mucho en las carreras highway, que son 12 kilopascales, puede que esté como puede que no esté. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿qué esperaría con el factor de seguridad si usted consideró la carga como que le ayuda y el día de mañana no está? La probabilidad de que no esté. ¿Qué le va a pasar al factor de seguridad? Ahí estaría considerando una condición como más favorable de la que podría haber. Exacto, Entonces, entonces si yo retiro la carga y no está justo cuando la necesito, el factor de seguridad va a decrecer, ¿cierto? Ahora, todo lo que aparece acá como esfuerzo y que yo posteriormente son las distribuciones de los empujes, la distribución de esfuerzo para posteriormente calcular los empujes. Y si se fija, aquí sí está considerada la carga y multiplicada, obviamente, por su correspondiente K estático o el K activo, K activo estático, ¿ya? Y después lo voy a tener que multiplicar por el K activo pseudoestático, ¿ya? Yo creo que en el ejercicio que vamos a ver ahora, el que empezamos a ver ayer, les va a quedar más claro, ¿ya? Muchachos, esta parte es la parte simple del curso porque es más metódico, ¿ya? Si bien lo más probable es que le entreguemos algunos triaxiales para calcular los parámetros de resistencia, no es más que eso, ¿ya? Porque el relleno tiene ciertas consideraciones y por lo tanto los parámetros que utilizo ahí, ustedes ya debiesen saber calcular los parámetros de resistencia del suelo dado cualquier triaxial que le entreguemos, ¿ya? profe, ¿Sí? disculpe, entonces, en base a eso que me dijo, siempre se modelaría con ese rectángulo vertical. Claro, o sea, más que modelar, recuerden que estamos haciendo aquí calculando empuje. Esto es para la sobrecarga, que está apoyada aquí, como solicitación. Si la carga está acá hacia adentro y es sobrecarga, la fuerza vertical, para mí no es considerada porque es una sobrecarga. Si me dicen que es una carga muerta, ahí yo le sumo la carga por su ancho, ¿cierto? Porque está distribuido acá. Y como yo todo lo calculo por unidad de metro, una carga por unidad de metro, ahí me cuadra. La sobrecarga está en unidades de esfuerzo. Al multiplicarlo por el ancho, lo paso a una carga de franja, por así decirlo, por unidad de metro. ¿Ya? Ah, ya, profe, ahí me queda más claro. Sí, las Gracias. consideraciones de diseño de una tonelada, que lo considere o no lo considere, no va a afectar mucho el factor de seguridad. Entonces, ahí ustedes después, cuando entren a trabajar o cuando estén diseñando muros de contención, van a decir, oye, pero esta carga es tan chiquitita que no me afecta en nada en el factor de seguridad. Entonces, yo vuelvo y le digo, entonces considérala, utilízala y ve cuánto te cambia el factor de seguridad en caso que se cumpla tal condición. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya, profe. Sí, profe, Listo. gracias. Ya, muchachos, voy a continuar con el ejercicio. Quiero que esto les quede súper claro cómo calcular la excentricidad acá, ¿ya? Para que después no tengamos inconveniente. Voy a proyectar... Ah, no lo tengo abierto. Voy a primero terminar con el estático que estábamos viendo ayer para que quede grabado y después vamos a continuar al pseudoestático o al muro completo prácticamente. ¿Ya? Tengo algunas modificaciones, estas son planillas que tengo de años anteriores, ¿ya? Algunas, a veces hago modificaciones, no los guardo, pero traten de checarlo porque la teoría es la misma, ¿ok? Traten de checar que los cálculos estén bien, que suma cuando corresponde, que reste cuando corresponde, ¿ok? Ah, no le estoy mostrando nada. Muchas gracias por venir a clase el día de hoy. Ayer tuve muy pocos alumnos. Ya, partamos. Recuerden que esto yo se lo subí. Están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Sí, esto sí. yo se lo ¿Aló? Sí. Ya.
Esto ya se lo subí. Recuerden, esta planilla está en la condición de la planilla, la parte estática, ¿ok? No la parte pseudoestática o la parte dinámica o sísmica, como quieran llamar, ¿ok? Todo lo que está en rojo son input y todo lo que no está en rojo son cálculos, ¿cierto? Si se me pasó alguno, lo pinchan ustedes y lo arreglan. Si se fijan, no todo está programado. Por aquí tengo algunos sin programar. Por ejemplo, este brazo 4. Disculpen, no lo tengo con linkeado, así que lo pueden linkear ustedes y programar posteriormente. Yo estoy haciendo el ejercicio cual que es el que aparece acá. ¿Ya? Te piden verificar la estabilidad, borren eso, o bien lo que dice estática, sino la verificación completa, estática y pseudoestática. Y para que tengan una idea, yo les puedo compartir, cuando me titulé, trabajé por casi 4 años en una empresa que se llamaba MIN Sistema Geotécnico, que se llama, perdón, y diseñábamos muros TEM, muros de tierra estabilizada mecánicamente. ¿Ya? Y trabajaba mucho con el diseño, de estas cosas. Así que me pueden preguntar desde la parte constructiva hasta la parte de diseño. ¿Ok? Y para que tengan una idea, cuando nosotros verificamos la parte estática, todo andaba súper bonito, excelente todo, todos los factores de seguridad cumplían, pero cuando íbamos a la parte pseudoestática, ya empezábamos a quedar cortos con el ancho de los muros, ¿cierto? Para que tengan una idea ustedes, dependiendo de la zona sísmica, el tipo de relleno, el ancho mínimo anda del orden de 2.5 metros y el 90% de la altura del muro. ¿Ok? El mínimo, ¿ok? A veces te da 1.1 veces la altura del muro. ¿Por qué? Porque tengo demasiada sobrecarga y también puede que tenga una zona sísmica muy agresiva. ¿Ok? Entonces, la base, la fundación, va a ser mínimo 2.5 o entre el 90% y 1.1 veces la altura del muro, para la verificación preliminar de un muro. ¿Ya? En el Trajadas también hay recomendaciones del ancho mínimo que tiene que tener el coronamiento, la altura mínima del talón, ¿cierto? Esta forma, si lo quiero con un puntal, sin un puntal, etc. ¿Ya? Pero para que tengan una idea, el diseño queda condicionado por la parte pseudoestática o la parte sísmica de los muros. ¿Ok? Siempre guárdaselo en la cabeza. El diseño queda controlado por la condición pseudoestática del muro. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto en la prueba, si les pido que verifiquen la estabilidad del muro, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué deberían hacer ustedes? Verificar la parte pseudoestática, que sería como ¿En la que qué? controla. ¿Y qué factores de seguridad? Claro, es la que controla. ¿Qué factores de seguridad? Deslizamiento y volcamiento. Y Oh, no sé, profe. capacidad de soporte y Asentamiento. ¿qué es lo que hemos visto durante el curso hasta acá? Asentamiento, ¿no? Asentamientos, ¿ves? Entonces, si se fijan, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos abordado en la materia es progresivo. De alguna u otra forma, tratamos de que después, cuando lleguemos al diseño de alguna estructura de contención, como por ejemplo aquí los muros cantilever y los muros TEM, que tienen una base y que su diseño queda predefinido por el ancho de la fundación, o la base de la fundación, perdón, tiene una consecuencia en el cual vimos capacidad de soporte, vimos asentamiento, vimos incremento de tensiones, vimos cálculos de esfuerzo, etcétera, ¿ya? Vimos empuje activo y vimos empuje pasivo, vimos condición geostática, etcétera, ¿ok? Y aquí es donde ustedes se hacen de una planilla que abarque todo y después diga, pero si esto va por este lado, esto es un comportamiento ordenado, aquí tengo los parámetros, ¿qué me falta para el diseño? En asentamiento ya tienen claro que son parámetros de formación, en capacidad de soporte son parámetros de resistencia, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos visto ahora es de forma progresiva para que ustedes después se enfrenten a este tipo de diseño. Después de este tipo de muro, la próxima semana vamos a ver lo que es tabla estacado, que es un poquito más complejo respecto a las distribuciones de esfuerzo, la condición activa y pasiva, dado el pivoteo que se genera. ¿Ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Así que no se preocupe. También vamos a tener Profe, una planilla y vamos a calcular estas cosas. Dígame. profe, disculpe, que la próxima semana no, que no hay clase.
La siguiente, ¿cierto? A eso me refería, la subsiguiente, claro, la Ah, ya, ya. próxima semana, la semana libre, ¿ya? No hay problema. ¿Qué semana Tienes libre? razón. Ah, ¿Por qué semana libre? es semana de descanso. Descanso de Mm, las pantallas, la semana asociada que tienen como el break, ¿cierto? Y creo que hay brillante. actividades o algo más. Semana, no, no, Isaac. Estoy seguro que si un año más lo veo, se va a acordar de, por lo menos de las clases. Ah, ya. Gracias, Matías, por el dato. No, Isaac, todo bien, todo bien. Vamos. Ya, entonces voy a concentrarme ahora en el cálculo del empuje activo, el encargo del empuje por la sobrecarga y el cálculo del empuje por la condición pasiva. Para tener una idea, estoy calculando esto más la sobrecarga, ¿cierto? Y por este lado estoy considerando la condición pasiva, el empuje pasivo, el empuje activo y el empuje por la sobrecarga. Eso es lo que tengo acá, sobrecarga, activo y pasivo. Las ecuaciones son súper simples, gamma por h es un medio de gamma por h cuadrado por el k activo, y el k activo yo les dejo la ecuación aquí para que ustedes no estén equivocándose en el cálculo porque la ecuación es bastante grande. Se fijan, tienen que tener claridad, sí, a qué le denominamos beta, a qué le denomino phi, a qué le denomino alfa y a qué le denomino en la interacción entre el muro-suelo, ya que es ese delta, ¿ya? Entonces, partamos. El DF es 1.5, el gamma del hormigón es 24, el gamma de relleno son 18 kN/m cúbico. Ojo, el gamma que está acá, ¿cierto? El gamma de este relleno, que es lo que me va a generar los empujes. El gamma de la fundación, que es lo que vemos acá abajo, si se fijan, tiene unos parámetros gamma 2, phi 2 y cohesión 2, así que ese, ¿quién me puede decir para qué voy a utilizar estos? ¿En qué factor de seguridad los voy a implementar? ¿O para calcular qué? Capacidad de soporte y Excelente, asentamiento. ¿cierto? Capacidad de soporte y algún otro parámetro para el asentamiento como el gamma, ¿ya? La altura del muro total son la altura 2 más la altura 3, que es la base del muro, ¿cierto? Y tengo una sobrecarga de 12 kN/m². Tengo el phi de la fundación, la cohesión de la fundación y la base, y todos estos cálculos, ¿ya? Entonces, partamos. Un medio de gamma por h cuadrado por k activo, muy fácil, y como esto está inclinado en un ángulo delta, yo tengo que trabajar con la vertical y tengo que trabajar con la horizontal. Por eso acá yo lo tengo dividido por el coseno del ángulo delta F que aparece ahí, y la vertical por el seno del ángulo delta F. Por otro lado, como tengo que calcular momentos, y yo sé que esta carga ya la tengo dividida en dos, lo voy a borrar, está posicionado en h tercios, ¿lo recuerdan? Porque el triángulo está posicionado a h tercios, entonces la carga va a quedar aplicada aquí. Supongamos que aquí tengo h tercios. Entonces tengo una carga vertical y una carga horizontal. ¿Quién me puede decir cuál de estas cargas me genera volcamiento y cuál de estas cargas me genera una resistencia en los momentos? La horizontal puede generar volcamiento, ¿no? Exacto, porque yo estoy tratando de buscar que esto vuelque hacia acá, porque todo estoy conteniendo esto y acá no tengo nada que me contenga. Entonces lo más probable es que se genere un vuelco y ese vuelco esté pivoteado aquí en el punto C. ¿Ok? Ya, fantástico. Entonces tengo que trabajar con la carga horizontal y sus distancias en Y, y las cargas vertical con sus distancias en X. Si se fijan, aquí tengo brazo en X y brazo en Y. Entonces, para el brazo en Y, H tercio, para el brazo X, donde está la potencial superficie de falla ficticia, o un plano ficticio de falla, ¿okay? Donde se apoya un plano ficticio, que falla, ¿ya? La sobrecarga también está apoyada en 4, pero ahora está apoyada en H medio. ¿Por qué? Porque la sobrecarga es una forma rectangular y el centro de esta está en H medio. ¿Ok? Y también, obviamente, está inclinada en ese delta, interacción suelo-muro.
¿Ya? Estoy tratando de explicar lo más detallado posible para que después no tengamos problemas y la parte pseudostática sea más fácil de entender. ¿Ok? Entonces aquí tengo el brazo el brazo ni con su respectivo distancia, y el pasivo también está aplicado, pero está aplicado acá chiquitito. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como es 1.5 dividido en 3, me da los 0,5. ¿Ya? El empuje pasivo, recuerden que es un medio de gamma por h cuadrado por el Kp. Dígame, Pedro. Profe, ¿ahí por qué la sobrecarga tiene un brazo en X? ¿No es horizontal esa? Sí, pero recuerden que yo tengo el delta F que me afecta, que queda inclinado por la interacción suelo-muro, ¿lo recuerdan? Ah, sí, sí. Entonces la sobrecarga sería como diagonal igual. Exacto, lo podemos dibujar en diagonal. Lo puede pasar solamente, y qué es lo que he hecho yo en la práctica profesional, como digo que la sobrecarga es una solicitación, digo que no hay interacción y que paso toda la sobrecarga a una condición inclinada. Y digo que la parte vertical, la Q de la sobrecarga vertical, es 0. ¿Ok? Ahí son criterios de diseño. Por eso le digo, yo no puedo colocar malo un criterio de diseño donde usted posteriormente va a tener que justificarlo en su práctica profesional. Generalmente todo lo que es conservador no sale mal justificado, o sea, no sale rebotado, ¿ok? Porque es su criterio respecto como ingeniero. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Se fijan? La diferencia entre 24.2 y 23.4 no es mucho, ¿ya? Pero yo podría haber considerado que se pasa todo a la horizontal y 0 a la vertical. Los resistentes 0 y solo tengo solicitante. ¿Ok? Me voy explicando más o menos qué quiero que hagan ustedes cuando diseñen, que tomen sus propias consideraciones de diseño, y yo, si usted me dice, profe, yo fui más conservador, no lo consideré acá, perfecto, no lo puedo colocar malo, es bajo su criterio de diseño, ¿ya? El cálculo no podemos pasarle por alto, profe, que me faltó elevarlo al cuadrado, no, ahí está mal, ¿cierto? Pero su criterio de diseño no se los puedo colocar mal. Ya, para el pasivo, ya dije, un medio de gamma h cuadrado por el K pasivo, y h viene siendo df. ¿Quién me puede decir por qué acá consideré el gamma del relleno? ¿Qué creen ustedes que pasa con este suelo? Relleno ahí, po. Sí, pero si se fijan, tengo buena cohesión y podría generar yo una carga vertical, un corte vertical. Pero la probabilidad de cuando tenga el muro y genere un corte vertical para poder meter el muro es muy baja, ¿cierto? A menos que la cohesión esté súper seguro de ella y puedo generar un corte temporal mientras meto el muro. ¿Ok? Entonces yo lo hice un poquito inclinado y me aseguré que delante del muro, cuando lo meta, va a ser en relleno, ¿cierto? Entonces consideré las propiedades del relleno. Nuevamente, ¿te puede considerar las propiedades del suelo fundación? Sí, siempre y cuando se permita generar ese corte vertical. Y aquí nuevamente también está inclinado, porque el empuje pasivo también está inclinado con ese delta. ¿Ya? Entonces aquí tengo la horizontal, la vertical, brazo palanca, en X, en Y. Aquí obviamente todo queda apoyado justo por el brazo, entonces en el brazo que yo tengo en X es 0, y solo sobrevive el brazo que tengo en Y. ¿Cierto? Y ahí tengo los solicitantes y los momentos ya listos, y los resistentes. Perfecto. Ahora que ya tengo los empujes y más o menos conozco las solicitaciones, voy a pasar al muro a cubicarlo. Y cuando hablo de cubicación, lo que estoy tratando de hacer es calcular todas las cargas verticales que me van a generar sobre el muro la resistencia, o van a permitir que este no deslice o vuelque. ¿Ya? En caso que no me cumpla el factor de seguridad, lo que empiezo a hacer yo, lo primero es ensanchar o agrandar la fundación. Y después me preocupo por la esbeltez del muro y los anchos del muro. ¿Ok? Entonces, para una prueba, en caso que no cumpla, voy al ancho, pum, y agrando el ancho, para ver si los factores de seguridad se me ajustan. ¿Ya? Divido en zonas correspondientes al hormigón o al muro, ¿cierto?
Voy a poner muro de hormigón, suelo y la sobrecarga sobre el talón, ¿cierto? Sobrecarga sobre el talón. Tengo la sección 1, la sección 2 y la sección 3 por formas geométricas conocidas. Entonces tiene un ancho de 0,5, un alto de 6, calculo su área. La sección 2, un ancho de 0,2, un alto de 6, calculo su área porque es un triángulo. La base es 4 metros y tiene espesor de 0,7, es un rectángulo, entonces calculo su área. Hasta aquí, súper simple y ordenado. Voy al suelo. El suelo es 2,6, que está apoyado por 6 metros de altura, que es lo que vemos aquí, y es un rectángulo. Y el suelo delante del muro, que es el punto 5, si yo tengo 0,7 y 1,5, 0,8 en altura, y calculo 0,7 de forma aproximada. Algunos me van a decir, profe, ¿qué le pasó? ¿Le faltó un cachito de suelo ahí? Sí, lo pueden calcular y ser más preciso, ningún problema. ¿Ya? Pero ese delta de suelo que está ahí no le va a afectar demasiado. Es nada en realidad. ¿Ya? Calculo sus áreas. Los centros geométricos nuevamente de cada una de las cargas por peso propio. Entonces, como este es un rectángulo, está en la mitad. Como este es un triángulo, está por aquí, en h tercio de esta distancia ahora, en la vertical. Este está en la mitad aquí. Este está en la mitad aquí y este está en la mitad acá. Y que son los centros geométricos que estoy calculando en X y también en Y para posteriormente hacer los momentos. ¿Se fijan? Por ahora, en la condición estática solo tengo peso propio. Pero cuando tenga la condición pseudoestática van a aparecer las fuerzas de inercia que van a hacer que me vuelquen el muro. ¿Ya? Por eso aparece ahí en Y y en X. ¿Ya? ¿Ok? En Y van a aparecer las fuerzas de inercia y en X, las distancias en X que crecen de aquí hacia allá, X igual 0 en este punto en C y crece hacia acá, van a empezar a aparecer para la condición estática. ¿Ya? Si se fijan, si yo borro acá, no me importa nada, porque todavía no tengo la condición pseudoestática. ¿Ya? Las cargas, finalmente, ¿qué hago? Calculo los respectivos gamas con sus áreas. Gama del hormigón con el área de la figura de hormigón 1, gama del hormigón con el área de la figura de hormigón 2, hormigón 3, después paso al suelo, suelo, y después paso a la sobrecarga. Creo que me faltó comentarles hace un rato la sobrecarga. Aquí está la sobrecarga. La coloqué igual para hacer la diferencia de total de fuerza vertical con sobrecarga y total de fuerza vertical sin la sobrecarga. ¿Ok? Entonces, veamos. La sobrecarga se apoya en este ancho, que son 2,6 metros. Entonces, el ancho es 2,6 y no tiene espesor porque estoy apoyado solo en esa franja. Entonces, en alto es 0, área no tengo, centro geométrico en X 2,7, ¿cierto? Y 3,7 en Y. ¿Ok? Y creo que ahí lo tengo con ecuaciones. Sí, lo tengo con ecuaciones. ¿Ya? Que es prácticamente 0,7 más 0,7, 1,4 más esa distancia media. ¿Ya? Y en X es 0,7 el espesor por las 6 metros partido en la mitad. ¿Ya? Para cuando aparezca posteriormente la condición pseudoestática y la fuerza de inercia. ¿Ya? Calculo las cargas y empiezo a calcular los momentos resistentes. ¿Cierto? Por ahora, solo momento solicitante es la sobrecarga y el que lo tengo acá arriba, y el empuje activo y el empuje pasivo me ayuda, así que ese va a sumar, junto con los pesos. ¿Ok? Creo que me equivoqué, borré un valor que no debía haber borrado. Voy a copiar esto para arriba. Listo. Ahí está con la sobrecarga, y aquí está sin la sobrecarga. ¿Ya? Aquí están los momentos que al final todo es una suma. Aquí estoy sumando todos los momentos resistentes. ¿Ya? Partamos. Para que se desarrolle la condición pasiva, necesito mayor deformación que se desarrolle la condición activa. Entonces yo les digo, para considerar el total de la condición pasiva, necesariamente mi muro ya tuvo que haber deformado. Entonces yo digo que voy a considerar un 50% de la condición pasiva o puedo también considerar 0% de la condición pasiva. Estoy siendo un poco conservador, claro, porque tengo una altura de suelo sobre la parte delantera del muro, pero la probabilidad de que esto también quede bien compactado, 80 centímetros, puede que sea muy baja, así que puedo empezar a jugar con esas probabilidades.
¿ya? Hay dos factores, K2 y K1, o en realidad K1 y K2, que son la probabilidad que dentro en las fuerzas de roce, para el cálculo del factor de seguridad, se desarrolle completamente la cohesión y el ángulo de fricción. Es decir, que realmente se dé que en la base del muro tengo un ángulo de fricción de 20 y una cohesión, una certeza de cohesión de 40, es muy baja. Entonces yo calculo esos dos parámetros que me minimizan esa resistencia. Tengo dos preguntas, disculpen. Vamos, ¿quién tenía la mano levantada hace un ratito y quién es el que quiere preguntar ahora? Diego. Hoy se me había quedado, profe. Ah, ya, no hay problema. Profe, una Sí, pregunta. sí, Es sí. que no me calza lo de el total más la sobrecarga, el valor. No debería ser, ¿Cuándo? no ¿Acá? debería ser solamente sumar el 444.48 más 31.2 para que te dé el total más la sobrecarga. ¿Me equivoqué? ¿Me quedó linkeado? No, ¿35? no sé. Que por eso le pregunto. Ahí le cambió, Veamos. parece. Ahí Ahí le sí. cambió. Sí, tenía mal linkeado el valor. Ah, ya. Este Vale, también perfecto. es 35. Ahí sí, creo, ¿no? No, no. El de abajo como que le bajó más. Entonces voy a hacer lo siguiente. Este considera la sobrecarga y le voy a restar la sobrecarga. Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. Ya. Ya, profe. Sí, Gracias. a veces, de repente, como cambio tantas cosas, usted atento. O sea, me parece que aquí tengo sumada dos veces. No, ahí estamos. Entonces, 35 me muevo para el lado. Ya, perfecto, ahí sí. Ya. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, como arriba tiene todo la sobrecarga, abajo le resto la sobrecarga. Quedó claro estos parámetros y estos porcentajes que tengo acá, ¿cierto? La probabilidad que se desarrolle completamente la condición pasiva, lo reduzco un poquitito, un parámetro de K1 para el ángulo de fricción y un parámetro K2 para la cohesión. ¿Ya? Entonces, calculemos ahora. Factor de seguridad al volcamiento. Para el factor de seguridad al volcamiento, si se fijan, voy a hacer un detallado. J37, que son los momentos resistentes, más todo lo que es resistente aquí en esta parte. Desde el I24, 25 y el I26 por el porcentaje de la condición del pasivo. Recuerden que yo dije que no se iba a desarrollar 100% el pasivo, entonces lo reduzco un poquitito. ¿Ya? Y lo divido por la suma de las solicitantes. Solamente los solicitantes el empuje activo con la sobrecarga. ¿Se fijan? Es lo que aparece aquí en la columna H. H24 y H25. ¿Ya? Y ahí me da un factor de seguridad de 3.6. Veamos qué pasa si achico la fundación. 3 se me achicó, 2 se me achicó, 1 ya no puede ser, ¿cierto? Ultra perfecto. De hecho, la capacidad de soporte no me cumple. ¿Ya? Pero se fueron achicando los factores. ¿Ya? Veamos ahora el deslizamiento. El deslizamiento es el más fácil. Es toda la carga vertical, que es la que tengo acá, más todas las cargas verticales que aparecen acá. ¿Lo ven? Esta y esta. ¿Recuerdan como una fuerza de roce en física? La carga vertical por la tangente de phi. En este caso, la tangente de phi es la tangente del ángulo de fricción en la base, que es 20 grados. Pero nuevamente, lo aplico por un factor que en este caso yo lo tengo exagerado un 50%. Lo reduzco, lo castigo un poquitito. Más la base de la fundación, ¿cierto? Por ese factor que está afectado por la cohesión, ¿cierto? Aquí tengo la cohesión, tengo la base de la fundación y lo que aparece aquí, en esta parte. ¿Ya? Y aquí muy atento. Dividido, ojo acá, dividido las fuerzas solicitantes, las horizontales, ¿cierto? Y le voy a restar la fuerza horizontal de la presión de poros con su respectivo, perdón, la presión pasiva con su respectivo porcentaje. Esta es una forma. La otra forma es que el empuje pasivo, yo lo corte acá y lo pase sumando arriba. Me quedo en otro lado. Así porque esto va afectando. Entonces aquí, aquí. Como está negativo, yo lo paso sumando. Por ahí me faltó
algún... Aquí. Ahí está, ya, 1.6, ¿ok? Entonces, factor de seguridad al deslizamiento es la fuerza de roce, que entre paréntesis la normal por la tangente de phi, ¿cierto? Más el ancho por la cohesión por el factor K2 que tengo acá, ¿cierto? Y aquí por el factor K1. Más la condición pasiva, dividido la solicitante. O el factor de seguridad del deslizamiento va a ser la fuerza de roce, más B por C por K2, dividido lo solicitante, menos la presión pasiva. O el empuje pasivo, perdón, no la presión. Menos el empuje. Esas son las dos formas que se pueden calcular los factores de seguridad y nuevamente, no se los puedo colocar mal. Como hablo de solicitaciones, todos los empujes son solicitaciones para mí. Entonces, la condición pasiva la sumo arriba o la resto abajo. En ambas condiciones está correcto. ¿Ya? Me parece que restando abajo ayuda más que sumando arriba. ¿Ya? Aquí lo dejé sumando arriba. ¿Ya? Veamos ahora. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Profe, Sí. profe, me quedó una duda del volcamiento, ¿Ya? que en la resistente multiplicó creo que solo 1 por el factor de seguridad. No, por ese Ah, factor, ese porcentaje, ¿cierto? Que aparece aquí. es solo 1 de la Sí, porque el resistente. pasivo, recuerden, el pasivo, el que yo no tengo Ah, certeza que se desarrolle completamente. Ya, vale. Gracias, profe. No hay problema. ¿Ya? Pasemos ahora a calcular las presiones de contacto y capacidad de soporte. ¿Ya? Este lo voy a dejar como 0. Lo he explicado año tras año. ¿Ya? Pero lo voy a hacer al final, ¿ya? Para que no quede desprogramado, para que quede guardado. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es calcular ese efecto de la excentricidad. Y esperen un minuto, voy a traer esta figura hacia acá para que la recordemos. ¿Ya? Esa excentricidad que vemos aquí es la que vamos a calcular dado una carga inclinada o una resultante y el momento que se aplica. Ya lo voy a dejar por acá para que no nos entope. Listo. Voy a calcular primero lo que se denomina NE o la sumatoria de fuerzas verticales que me van a ayudar a mí con el momento de calcular ese X. Estático, la normal estática, eso quiere decir normal estática. ¿Ya? Entonces aquí tengo todo lo que es vertical lo sumo. Todo lo que es carga vertical lo sumo con sus respectivos criterios. Posteriormente calculo los momentos estáticos. Y los momentos estáticos se definen como los momentos resistentes, la sumatoria del momento estático neto, momento resistente menos los momentos solicitantes. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo acá abajo? Suma disculpen, momento resistente suma, momento resistente, momento resistente, momento resistente. Y aquí está el momento resistente del pasivo con su respectivo porcentaje, ¿cierto? Menos todo lo que es solicitación, solicitación, solicitación. Y calculo un momento efectivo. Hay algunos que calculan directamente con el solicitante. También está correcto. ¿Ok? Es un poquito más conservador. ¿Ya? Solo con los momentos solicitantes y me dicen que el momento resistente no me aporta. ¿Ya? Eso también está correcto. Calculo un XE, que es la distancia que tengo aquí de X, pero le pongo